Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy contento porque nuevamente el día de hoy estoy con Gustavo Tomasín y con Gustavo Sabeto, que están hasta Argentina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando? Un Bien, gusto nuevamente. bien, Ferni. Muchas gracias por la llamada y muchas gracias por, pues participar en este video. Muchas gracias a ustedes que, no todos lo saben, pero estamos en un grupo de WhatsApp, entonces ahí nos saludamos frecuentemente, intercambiamos información y varias cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias y ¿qué tal, Gurú? ¿Cómo te va? Bien, sobre todo estuve medio desconectado, como te conté, por unos temas personales, pero bueno, contento de siempre estar en contacto con ustedes. Y bueno, realmente la verdad que es lindo tratar con gente, como te dije, fuera acá de la grabación, aprendiendo también de vos, por de todo lo que sabés, que para mí sos un experto a nivel mundial, ¿no? Claro, de lo que sabés de ingeniería electrónica, es impresionante. Yo estoy aprendiendo con vos, así para que te des una idea. Vos aprendés de equipos vintage conmigo, pero yo aprendo de vos, porque no, hay cosas que no tenía ni idea, la verdad, sos un genio, te felicito. Así debe de ser un Bueno, intercambio justo entre las dos partes, es ¿no? lindo, es Y lindo, multiplicar el es lindo. conocimiento entre toda la comunidad. Muchas Bueno, y gracias. acá tenés un admirador que ahora se va a quedar hablando con vos, Sí, yo voy a buscar un amigo, y bueno, disfruten la charla y seguimos aprendiendo de vos, genio. muchas gracias, Y, Gustavo. Te mando un fuerte abrazo. y un beso inmenso a todos los mexicanos, que los queremos mucho, y a toda la comunidad audiófila latinoamericana. Un Muchas besito. Después gracias, vuelvo un Gurú. ratito. Bueno, Bueno, que te acá vaya te dejo bien. con el mago. Luego Nos nos vemos. escribimos. Gracias, Fer. Nos vemos. Y bueno, Bueno, también hoy está con nosotros Gustavo Sabeto, la persona con la cual también he estado intercambiando información. Y bueno, pues yo realmente admiro el trabajo de Gustavo en el tema de los crossovers y lo que es estos ajustes que hace Gustavo en los crossovers es impresionante. Nuevamente, si ustedes no vieron el primer video que hicimos con los Gustavos, les voy a decir los Gustavos de allá de mm, Argentina. Si no vieron ese video, es este que está aquí, que está apareciendo aquí abajo, en la caja de descripción dejo el link para que vean ese video. Y bueno, lo que hace Gustavo es perfeccionar los crossovers y la verdad es que se ha vuelto todo un maestro del cual yo también estoy aprendiendo. Hace unas semanas anduvimos platicando también de cómo hacer estas mediciones con el REU, la caja de reducción y poder medir la respuesta en frecuencia de un amplificador. Después él ya se soltó y hace unos días me mandó una información sobre sus bocinas, que la respuesta en frecuencia de sus bocinas, vean, esta es la respuesta en frecuencia de sus bocinas. Impresionante el trabajo que están haciendo allá, Gustavo. Entonces, ahora sí te saludo formalmente, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal, Fernando? Buenas noches, un gusto nuevamente, la verdad que re agradecido por esta deferencia que tenés conmigo, tus palabras. Bueno, la verdad que lo mío es todo desde la humildad y lo que poco sé desde mi experiencia, bueno, volcada en esta pasión que es los crossover, ¿no? La configuración, mejorarlos y bueno, sacar el mayor rendimiento con el menor coste posible, sin hacer nada extravagante, que se puede lograr muy buenos rendimientos. Sí, bueno, haciendo referencia eh, a una charla que me mandaste, Ujú. sobre todo sobre la característica de los crossover, para qué servían, bueno, la funcionalidad y el estudio que se hizo comparativo de dos modelos, haciéndolos con componentes certificados de buena calidad, de alta performance, con algo más sencillo, estándar, y haciendo hincapié en la calidad del crossover, si influía o no en la respuesta En final, el ¿no? diseño, ¿no? En el Sí, diseño sobre todo. para quienes estén viendo este video y bueno, no comprendan mucho de qué estamos hablando, les pido que primero vean este video que está apareciendo aquí arriba. También Mm. el link va a aparecer aquí abajo en la caja de descripción. Quiero que vean este video, que es un podcast que preparamos, en donde se
menciona un documento de Dinamarca de nivel maestría en una universidad, donde hicieron esta prueba. Hicieron un crossover diseñado por computadora, basado en las fórmulas básicas de un crossover y de buena calidad. Y sin embargo, no se escuchaba bien. Después hicieron otra caja con los mismos componentes, pero arreglaron o cambiaron el ajuste del crossover, solamente la forma o la construcción del crossover, sin cambiar las partes. Lo modificaron y encontraron resultados, pero entre el sol, entre el día y la noche. O sea, encontraron diferencias muy grandes. Entonces, a mí me surgió la curiosidad por preguntarle a alguien que se dedica todos los días a fabricar crossovers, como lo es Gustavo. Todo el tiempo se la pasa mejorando bocinas. Y pueden ver en su canal cómo constantemente publica los resultados de su trabajo. Entonces, yo le quiero preguntar al experto, después de haber escuchado y visto ese video, ¿cuál es su opinión respecto a qué es importante, la marca o el diseño de un crossover? ¿Y qué tan importante sería un crossover? Cuéntanos, en tu experiencia. Bueno, mi experiencia, un crossover para mí sería el corazón de todo baffle, ¿no? De toda caja acústica, es el corazón. Después yo diría los pulmones, la sangre, la vena lo transmiten los componentes, ¿no? Esa transferencia de sonido lo divide el crossover en sí, y hay que maximizar todos los rangos de frecuencia en la cual trabajan los crossovers, ¿no? Rango bajo, medio y agudo. La diferencia existe en realidad con los componentes de calidad, se nota. El tema es que hay que buscar maximizar los parámetros tanto dinámicos o la ficha técnica que tenga, si se tienen los datos de los componentes, sean de una calidad estándar o mediana o con los de alta calidad, ¿no? Al errarle con el crossover pasó, como vos dijiste en esa charla, ese enunciado, ese podcast que hablaste en esa prueba, no contemplaron ciertos parámetros, ¿no? Como ser la excursión en sí mecánica de los parlantes, cómo iría en realidad a trabajar dentro de una caja, en las compresiones. Más que nada hicieron hincapié en lo direccional, en lo expansional de cada componente, ¿no? Trataron de probar a ampliar el rango de extensión y no hicieron puntual en abarcar algo más direccional, ¿no? Por ahí se perdían las frecuencias o se abría de una manera que no se podía medir bien o constatar, donde por eso había esos valles, esos picos, porque evidentemente le han errado ahí en algunas frecuencias clave. No han tenido por ahí hacer una transición muy suave, como a mí me gusta hacer entre rango y rango. Por ahí las caídas fueron muy bruscas, atenuaron por ahí en tercer orden, cuarto orden, lo quisieron hacer muy sofisticado y pasan esos problemas cuando se hace algo muy sofisticado. Aparte, al hacer con tantos componentes, a poner tantas vías de obstrucción, yo le digo, el caudal, eso influye también, tanto en resistencia de componente como en resonancia interna de una bobina, un capacitor con su inductancia capacitiva, la bobina, todo influye en la cercanía de los componentes. Y al ser algo más sencillo, la otra comparación fueron más directo, estudiaron la dinámica de cada componente, por ahí ya sabían bien el rango exacto de frecuencia de trabajo, lo que podía dar en sí cada componente, y hicieron una atenuación un poco más suave, ¿no? Y después corrigieron ciertos parámetros donde por ahí midieron, veían que había una frecuencia que tenía un pico, como Serey aclaraba que tuvieron que bajar de 1500 Hz el rango del woofer para que no excursionara tanto, se satura en su amplitud máxima de trabajo. O sea, se sabe que el woofer, a medida que va trabajando en frecuencia más alta, la resistencia va siendo mayor. Entonces ellos hicieron hincapié en este corte, ¿no? Y fueron bajando un rango dinámico para que no nos saturaran en esa frecuencia y se acoplara con el rango medio o en el agudo. O sea, esa transición hay que ser muy puntual para que no haya valles o picos, ¿no? Yo por eso me gusta trabajar los cortes con unas atenuaciones más suaves, que empiecen a trabajar de abajo y se vayan complementando.
Me explico. Y es importante para mí, ¿no? Saber las características bien de los woofers, tanto constructivamente, dinámicamente, eléctricamente, qué frecuencia trabaja, hasta dónde, si hay un registro se lo puede medir hasta dónde entra en saturación como para calcular el crossover y no llevarlo a esa excursión máxima, ¿no? A ver, Sí. yo tengo varias preguntas. A ver, Sí. primero, llega un cliente y te trae un baffle. Ujú. No importa la marca. Ese baffle vamos a entrar en el supuesto de que está en condiciones. O sea, no Sí. tiene un problema, no viene a mantenimiento, Ujú. no tiene un daño, nada. Traen el baffle. Ujú. Tú, bueno, platicas con él y él te podrá Sí, decir, oye, me falta un poco de brillo, siento que los medios correcto. están pasados, Sí, siento sí, que sí. tiene muchos Ujú. graves. O sea, Sí, sí. como que no está al gusto de esa persona ese baffle y quiere Correcto, que se correcto. los Ujú. cambies, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo entiendo que Ujú. te pasa con frecuencia. Claro. Sí, sí, Ahora, correcto. tú abres la caja y sacas el crossover. Una Ujú. vez que sacas el crossover, seguramente debe de ser de un tipo de crossover, o sea, de un Correcto. arreglo. Sí, sí, sí. Puede ser de primer orden, segundo orden, cuarto Sí. orden, etcétera, ¿no? Ujú. Tú lo ves. Y también Sí. la configuración o la conexión que se tiene. Ya sabemos que hay varios tipos de configuraciones y conexiones. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tú empiezas a hacer para corregir o modificar eso? Bueno, como bien vos dijiste, yo apenas recibo lo del cliente y me dice cuál es su necesidad en la escucha, ¿no? Si le falta medio, agudo, quiero que brille más en tal rango de frecuencia, lo anoto los bajos apagados, bueno, en fin, todos los detalles que a gusto de cada uno puedes decir que necesita escuchar, ¿no? Entonces yo lo que hago primero, lo escucho yo primero por mi cuenta, trato de tener, bueno, acá unos buenos amplificadores, buenos equipos de reproducción, más que nada, que es importante, porque hay que también preguntarle al cliente con qué equipo reproductor lo está usando, ¿no? Preguntarle también un poco la sala, cómo está adecuada, si tiene algún diseño, que se le pueda llegar a aconsejar también que pueda tener una eficiencia también, ¿no? Ujú. Que vos lo sabés bien, que a veces los baffles andan bien, pero cuando se los pone en un lugar de escucha, la sala no ayuda, ¿no? Hay muchas cancelaciones, muchos rebotes. Entonces, bueno, consultar un poco el parámetro general, ¿no? El panorama completo. Entonces, cuando yo lo abro, veo si conozco la marca o no, googleo, busco datos técnicos y ahí me fijo el crossover, bueno, si está original o si fue modificado, más que nada. Y bueno, de acuerdo a la exigencia del cliente que quiere poner resaltar los rangos medios, me fijo qué corte está, qué componente tiene y los mido. Mido sobre todo los capacitores, las bobinas si están en valor. Trato de mirar sobre todo el estado de los componentes. Después, bueno, aprendiendo ya un poco más de técnica, gracias a vos, con el REU, que estoy aprendiendo la parte más técnica para hacer un trabajo más profesional, estoy ahora tratando de medir ya con la electrónica los componentes, ¿no? El estado, la curva de respuesta, entonces me doy cuenta dónde hay alguna alteración y cómo corregirlo. Y bueno, después hago hincapié en la experiencia que tengo de usar tantos componentes, qué componente se puede cambiar, o sea, marca de capacitor, sea su calidad, marca, si es de poliéster, si es de electrolítico, o sea, los materiales que hay, si es del aceite o papel al aceite, hay un montón de características, ¿no? Lo que influye también la resistencia interna para que no haya dificultad y sume resistencia a todo el conjunto. Entonces yo mido todos esos parámetros. Después tengo un poco de oído, no quiero alardear de mi capacidad auditiva, pero bueno, yo trabajé mucho tiempo con un artista muy famoso acá en Argentina, conocido en toda América, que fue, que ya lo sabes, el artista Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, fallecido ya hace un tiempo, bueno, y aprendí mucho de él. Yo trabajé en la parte de armado de sonido e iluminación y entonces tengo adiestrado el oído en el sonido en vivo, ¿no? Natural. Entonces yo más, por eso tengo un registro que a primer impresión o detalle auditivo que tengo de escucha ya puedo detectar más o menos donde hay una deficiencia. Y después técnicamente lo corroboro, lo pruebo con un instrumental o con medición, ¿no? Gustavo también me ayuda mucho, que él también tiene mucha experiencia, un oído también muy adiestrado.
sobre todo en la parte de vintage, ¿no? Que es lo más difícil, los drivers de agudo, la línea Pro. Así que bueno, yo me tomo el primer trabajo de esa medida. Después analizo si puede ser en primer orden, segundo orden, si veo analizando eléctricamente qué respuesta hay, la curva, veo si hay una atenuación, un pico, entonces trato de corregir eso. Si hay que atenuar alguna frecuencia con resistencias, que se suele usar una resistencia que se llama LPAT, la configuración, una resistencia en serie y una derivada masa, entre paralelo. Eso se calcula, la atenuación que uno quiere en decibeles, ¿no? 3 decibeles, 2, 6, lo que uno busque en atenuar. Porque lo ideal en el bafle, que toda la frecuencia que trabaja cada componente en decibeles llegue lo más parejo posible. Que generalmente tiene muchos decibeles, arrancan a partir de los 100 decibeles, 98 hasta 105, 100, 110 decibeles, si es de mucha calidad. Si no, lo normal son hasta 20.000, 15.000, depende de la calidad. Pero, rango medio lo mismo, sí. ¿Cambias el diseño del que originalmente llegó? ¿Lo cambias? Sí, a mi gusto lo charlo con el cliente, le digo dónde está la deficiencia, si él está de acuerdo, yo lo hago, porque a veces quieren mantener el poder de reventa o de intercambio para mejorar su set de audio, y la reventa a veces son exigentes con los componentes originales, sea con su deficiencia o no. O sea, acá hay personas que quieren todo original y bueno, por más que no esté sonando como tendría que sonar ese equipo o ese bafle, se respeta, ¿no? Por eso siempre se consulta al cliente qué es lo que quiere hacer. Si va a ser para uso personal, se lo quiere quedar, a veces que es un recuerdo de un padre, un familiar, y entonces se inclinan a cambiarlo, ¿no? A corregir todo. Déjame decirte que ojalá y este tipo de videos sirva para que ahora cada vez que venda a aquel cliente unas bocinas, incremente el valor de esas bocinas por el hecho de que tú lo interveniste y viene modificado por ti. Sí, y ojalá eso ayude a incrementar el costo de los... O sea, seamos real, unos baffles de 30, 40 años, vintage, se deterioran, los crossovers, sobre todo los capacitores electrolíticos, el componente interno se seca, o sea, si no está constantemente funcionando, pierde esa capacidad, ¿no? Y es real, pierden hasta un 50%, ¿no? De su capacidad, y tienen mucha resistencia interna. Por eso yo los cambio muchísimo, los electrolíticos. Por más que se esté, para mi gusto, por ahí escuchando bien, yo le digo, mirá, esto tiene una duración limitada, comparado con un poliéster o un MKP o otro material de alta durabilidad, como son todos esos componentes de poliéster, no se compara. Lo que pasa que a veces, que vos sabés, las coloraciones o los... ¿cómo es la palabra? Los armónicos que puede generar un capacitor, absorber o ampliar, se nota en las mediciones electrónicas, que yo aprendí mucho en las mediciones que has hecho vos, que la parte de los 20.000 Hz para arriba, eso se nota, los capacitores definen mucho esos armónicos, los atenúan, los resaltan o no. Para ti, ¿sí es importante la calidad o la marca de los componentes, así como la tecnología de los componentes? Puede ser electrolítico, puede ser MKP, puede ser cerámico, etcétera. Sí influyen, pero según este documento, lo que más influye es el diseño. ¿Tú qué opinas? Sí, correcto. Y no estoy con el diseño es muy importante por eso. El diseño, como ahí dice bien, se puede maximizar componentes estándares, buscándole el mejor rendimiento, si cumple con todas las frecuencias que están, o sea, se puede maximizar, ¿sí? Es un buen diseño, corrige todo. Corrige todo. Esto porque aquí en México hay una costumbre, me ha tocado verlo con algunas personas, no son con todas, con algunas personas que dicen, quiero mejorar mi crossover. Entonces, quitan los componentes, ponen los mismos, pero los ponen de otra marca. Claro. Pero el diseño del crossover es el mismo. Sí. Y ellos creen que ya lo mejoraron. Pero para mí que es una mejora marginal. Que pudiera ser, que sí hay mejora, pero pudiera ser mejor si cambian el diseño completo. Claro, sí, se puede corregir, por eso te digo. A veces un primer orden, para que lo más sencillo va mejor que un segundo orden, un tercer orden.
Por eso, o sea, nadie tiene, la mayoría de la gente no está metida técnicamente, ¿no? O sea, lo usa más por el lado de su oído, pero si se puede tener los parámetros de medición, tener formas técnicamente en la computadora, en los programas que hay, bueno, todas las facilidades que hay, sería muy bueno, porque uno corrige y se da cuenta, no es cambiar pieza por pieza y ya está, ¿me explico? Porque ya, como digo siempre, cada componente tiene su coloración, su detalle característico y eso influye. Pero si se puede lograr una pendiente de atenuación que no se mezcle o que haya una apertura, una saturación, es fundamental. Después en el proyecto también en mi experiencia, también la caja influye mucho en el crossover, ¿no? La caja, el tubo de sintonía, cómo está calculado, los materiales internos también, o sea, se ayuda mucho también al complemento del crossover. Sí, así ya se convierte Sí. en un sistema completo, integral. Claro, Ya es algo claro. integral. O sea, lo más difícil, disculpa que te interrumpa, lo más difícil para mí es el rango bajo y el medio, bueno, encontrar los detalles que sean más natural, pero el bajo en la caja tiene principalmente el diseño, ¿no? O sea, yo lo O que sea, lo que estoy entendiendo con esto que estás diciendo es que sí, yo tengo unas bocinas y tengo un sí, crossover y me gusta cómo suenan. ujú, También he visto mexicanos que hacen esto. sí, sí, sí. Después cambian de bocina y toman ese crossover que les gustaba y lo ponen en la otra bocina. No, Pero no, es eso no. diferente. Y estamos No, hablando del mismo diseño, los mismos componentes, pero ujú. cambio de caja. No, claro. Sí, sí. Ahí también hay un problema porque no queda igual. ¿Es No, correcto? no, no, no. Sí, sí, es correcto, no es lo mismo. La mecánica interna de un woofer no se va a comportar igual con cada componente transductor, son distintos. La mecánica de movimiento de cada componente de woofer se comporta muy distintamente. La resistencia interna del aire influye, las presiones internas, por más que uno cambie pieza por pieza, no es así. Sí se puede, como se explica ahí bien, mejorar un diseño con componentes comunes. Yo por mi experiencia acá, que acá hay una marca muy famosa en Argentina que se llamaba Lea, que es muy defenestrada porque acá siempre fue la gente antinacional, siempre por lo importado, y acá hubo una industria fabulosa, ingenieros de muy buena talla, que han ido a trabajar incluso en Estados Unidos, la línea Blatt, Hollimax. Acá había mucho conocimiento en audio en la época dorada de los 70, 80. Y eran una línea muy fabulosa económica que tenía unos rendimientos fantásticos, ¿no? Si bien hubo una transición cuando cerró en los años 95 y ya entró lo importado, ya se dejó de usar y bueno, sus componentes estaban ideados para el sonido, el registro de esa época, ya ahora hay otros registros, otras configuraciones de sonido, con rangos más dinámicos, por ahí cayó un poco en decadencia esos sistemas, pero yo le saco el jugo con esos componentes y con componentes básicos, y no lo pueden creer cuando yo pongo unos arreglos míos con baffles de alta calidad, 3 veces más su valor, y no lo pueden comprender, entender. Yo he hecho, ¿no? Con Gustavo lo hemos hecho, la marca Tannoy la conoces, Ujú. la inglesa, muy Inglesa. famosa en el mundo. Sí. Baffles carísimos. Sí he tenido esas Eh, bocinas. Ajá. bueno, no es por hacer una fanfarronería de esto, pero hemos hecho un baffle con componentes LEA, un componente que es muy difícil de conseguir hoy día, que se llama el 251, que es un coaxial de 15 pulgadas, muy parecido a la línea Alter, con su corneta difusora en el rango de agudo, comparado con un Tannoy Monitor Gold. Hicimos la prueba. 2 o 3 audiófilos de alta cepa, como tú sueles decir, me hace reír cada vez que lo nombras. Bueno, hicimos una prueba, pusimos 2 cajas similitud en volumen, en construcción, con mi componente LEA y un Tannoy. Da 2 vueltas a las personas y las hicimos escuchar. O sea, y bueno, y todos elegían el LEA, no lo podían creer, la diferencia que había en sutilezas con respecto al LEA. Y con componentes sencillos en el crossover, porque es rango extendido de un coaxial y generalmente no se lo corta No, mucho, se lo toca poco porque se le puede ayudar con un Twitter, porque eran agudos de esa época que llegaban hasta los 12 kHz nada más. Pero ahí tenés un ejemplo de cómo se pueden hacer con cosas bien hechas y sencillas, no tan costosas, lograr maravillas. No.
No, obvio que en componentes de alta calidad, por eso lo vale en su construcción, pero a veces se le escapa la tortuga, como decimos acá, ¿no? Ujú. Le han errado a ingenieros también, se les puede escapar, o por una filosofía comercial, no sé, le han pijoteado o cambiado un componente por costos, o sea, hay muchos matices para tocar y darse cuenta de por qué están fallando, pero hay mucha relatividad con eso, O sea en ese que sentido. estoy entendiendo que si yo me dedico a la venta de bocinas y Sí, fabrico sí. bocinas, tendría más peso o debería de tener más peso mi diseño que la marca de los componentes del crossover. Sí, para mí Eso sí. no te El diseño. garantiza que se Mm. escuche bien. Lo que No, sí te no. garantiza que se escuche bien Mm. es el diseño del crossover. Sí, sí, el diseño ¿Cómo hiciste la es adaptación fundamental. con tu caja, no? Ah, sí, yo quedé sorprendido porque tengo unos componentes no de alta gama, son buenos. Por eso usé dos tweeters, un tweeter domo de seda para que tenga un sonido suave, cristalino y con detalle. Y puse un tweeter bala de titanio para que llegue a las frecuencias un poco más altas, para que tenga ese detalle, ese timbre. Después hice un rango medio de cono de polipropileno muy bueno, que tiene un rango muy amplio de frecuencia. Arranca de los 80 Hz casi hasta los 18 kHz. O sea, lo puedo cortar donde yo quiero. Y un woofer que trabaja desde los 50 hasta los 3000 kHz. Yo lo corto en 2500. Esos 500 Hz lo tengo de transición para que no trabaje saturado el woofer. Es un woofer que aguanta casi 300 watts y son sensibles, tiene 98 decibeles. Se los puede mover fácil. Para mí lo más difícil es el bajo, el control del bajo, tratar de tener un bajo lo mejor en expansión, que sea gordo, con cuerpo, que no sea un bajo muy seco, muy cortado. Yo trato de buscar ese detalle, siempre y cuando el componente lo dé. O sea, el diseño, uno puede diseñar, sí, te entiendo en el diseño, pero a veces hay que adaptarse al componente. El componente, si no da más de su característica, mecánicamente, eléctricamente, no se puede hacer milagros ahí. Te escucho. No, ahí se puede, sí, el diseño adaptar al componente. Por eso vi esas atenuaciones, esas configuraciones que decía ahí el informe, que hicieron ahí unas atenuaciones, bueno, donde buscaron esos baches, esas transiciones, lo trataron de compensar, porque sabían que había una ineficiencia en un componente no tan caro, obvio que las va a tener, comparado por ahí con uno de alto diseño. Pero si le erran en el diseño, los cortes, la vía de donde fluye todo el sonido la entorpecen, la saturan, bueno, ahí está la dificultad que se notó en este estudio. ¿Me explico? Otra cosa que mencionaron en el Sí. estudio es que, y esto también ocurre, Sí. hay muchos software o programas de computadora para Ujú. calcular crossovers. Tú metes tus Sí. datos de tus bocinas, metes Sí, tus sí. parámetros y te calcula la Ujú. respuesta en frecuencia. Pero lo que Sí. comentan es que no, ya a la hora de ponerlo a la práctica, no Ujú. hay una relación, no siempre hay una No, relación, no se comporta como no. tú lo calculaste. No, porque no están trabajando en el punto máximo de trabajo, o sea, no se lo ve en el campo real. Eso es algo electrónicamente ficticio, o sea, los parámetros mínimos que la mecánica así pasiva que tiene el woofer, que se mide el cono, el rango dinámico, todos los parámetros que te da electrónicamente, pero cuando se lo pone, se lo exige, ahí es donde se ve el comportamiento real de cada componente, bajo prueba. Entonces, eso no se lo tiene en cuenta. Se trabaja muy en serie, no está en un tiempo probándose el componente. O sea, para mí, yo comparo siempre una caja, para mí es un instrumento, es como hablar de un violín que se va mejorando con los años. La caja, la madera, los componentes se van acoplando, se van amoldando. El FOAN, ¿cómo es? Sí, El cono, el aro, o sea, si es de goma, si es de foam, si es de cartón, de papel, eso también va mejorando o no, según pasan los años. Y esa frecuencia de resonancia la va dando ese componente. Es un instrumento después. Mucho yo tengo el problema acá, que cuando vienen con componentes para reparar, como sea ala de woofer o de medios,
hay materiales que están muy ablandados, que ya tienen su trabajo y le han dado justo un corte, una sensibilidad muy especial al woofer donde trabaja bien. Y cuando ya se cambia ese componente, ya la excursión no es la misma, cambia y es para peor. Y es muy difícil conseguir esa mecánica con otro componente que no sea igual. A ver, en tu experiencia, ahorita me surgió esta pregunta, mira, Sí, seguramente pasa allá en Argentina bastante, aquí en México sí, también. El mercado de equipos seminuevos sí. es muy grande. O sea, la venta de bocinas aquí es muy popular Sí, en Facebook, en páginas de Facebook sí, se o ve, lo se que ve. llaman el marketplace. Puedes conseguir Ujú, bocinas de todas las marcas ujú, usadas. ujú. Esas, Sí, mucha gente cree que por comprar esa bocina de una marca, vamos a pensar, compras unas Bowers mm, Wilkins que encontraste a buen sí, precio, las sí, encontraste y son seminuevas. sí, Muchos, sí. muchos creen que por tener comprar esa marca, están teniendo la Mm. garantía de un buen sonido. No, Sí, sí lo es en el aspecto de que, bueno, pues sí, pero de inicio, cuando la sí, bocina sí. era nueva, En la ¿sí? teoría, sí. En la teoría sí. Mm, Ya cuando no sabes el mm. uso, la potencia, las horas de Claro. trabajo, cómo La fue bobina, el elaborado, recalentamiento, el el calentamiento de la recalentamiento de la bobina. bobina, y son un montón de cosas ocultas. Mm, El mm. crossover, a cuánta potencia estuvo trabajando el Claro. crossover, que tú estás suponiendo que esa bocina es de buena calidad por los componentes, Sí, por los material, por la mm, marca sobre mm. todo. Claro. Mm. Pero hay que considerar que ya tiene un desgaste, que ya Sí, tiene sí, correcto. un Ujú. proceso de envejecimiento en todos sus Sí, sí, sí. componentes. Entonces, Sí. siempre es importante considerarlo al momento de Mm. comprar un equipo Sí, seminuevo, porque eso no sí. necesariamente te garantiza que No, no, realmente no. tienes el equipo al 100%. No, por eso, porque después cambia el rango dinámico y el factor damping con tu amplificador. Ya después empieza a entregar una contracorriente al amplificador que por ahí es peor, o Ujú. sea, no está contenido. Entonces sí, eso no te garantiza nada, un componente usado. Por eso es muy difícil hoy día, ya la gente quiere que suene como sonaba antes, pero lamentablemente cuando ya los componentes no son reemplazables, ya ahí se dificulta, ya no hay Sí. forma. Esto, quienes nos están escuchando, tómenlo en cuenta, ¿eh? No supongan que Un por ejemplo, comprar seminuevo porque está barato y es de marca, ya claro, están comprando bueno, sí, ¿eh? sí, Abusado. claro. Hay marcas que son muy íconos, que por ahí vos las conocés, que son la línea R, Acoustic Research. Ujú, QC Research. Eh, bueno, esa es una marca muy acá codiciada en Argentina. Ujú. La verdad que tiene una calidad. Yo he trabajado, he hecho unos crossovers de rango paramétrico que han hecho ellos, que trabajaban por bandas de frecuencia, muy elaborado, que he hecho yo con capacitores al aceite. La verdad que yo baffles hasta ahora como esos no he Sí, no escuchado. hay, no hay, no hay. Una Y aquí naturalidad. aquí están infravalorados en México. Sí, Los que he visto en Marketplace y en Facebook están sí. infravalorados. A lo que quería llegar yo, que los componentes con que fueron armados en la década de los 60, 70, ya hoy día no existen. Piel de conejo, como que esa piel que se usaba antes para el componente de los conos, o sea, las alas, o sea, los domos, es imposible replicar hoy día. Imanes de alta ganancia, cuadrados, o sea, eran cajas cerradas, sin bass reflex, tenían una técnica en diseño impresionante, ya tenían medida una excursión que si tú tocabas el cono tenía que volver a su normalidad en tantos segundos, o sea, una ingeniería muy buena. Y eso hoy día ya es imposible tratar de restaurarlos, volverlos a la originalidad, o sea, es algo muy difícil. En ese tipo de componentes, de baffles, lamentablemente, el que tiene la suerte de tenerlo en buen estado, bueno, es oro en polvo, es una joya, ¿no? Pero hoy día con los componentes que hay industrializado, la calidad ya, por eso te digo, a veces favorecen o al revés, se dificulta. Yo lo que hago mucho, acá había muchos componentes, como nosotros le decimos alas de diente de sierra o de fuelle, ¿no? En los conos de los woofers, que siempre contenían el bajo. Nosotros hoy día, yo a veces le digo, como te digo, al
al cliente, si quiere mejorar los bajos, yo le hago poner a la de Foam, a la más de goma o elastizada, para que excursione mejor en los bajos. ¿Me explico? Trato de cambiarle la araña para que también no excursione mucho y la bobina sobresalga del imán, de donde trabaja, para que no pistonee, como quien decimos nosotros, o se sature. Por eso esos detalles también hay que tenerlos en cuenta, siempre y cuando se quiera mejorar y se los quiera quedar uno. Si es para la reventa, como te dije antes, pierde su valor, ¿no? Pero bueno, el diseño, como venimos hablando, es fundamental, pero hay que tener siempre todos estos parámetros. Otra cosa que yo hago hincapié, que no me gusta, que odio, por eso mis trabajos son muy artesanales, los crossovers sobre todo, si se puede, cuando se arman los crossovers, es preferible que toda la soldadura, las uniones, sean lo más directo posible. Sí, sean punto a punto. Punto a punto, soldadas, bueno, si tiene la capacidad de soldar. Si los agarro con unas pinzas y los aprieto con las pinzas. No, yo no, lo más directo posible, si se puede soldar mejor, y bueno, si es grimpeado, bien grimpeado, bueno, con componentes buenos que no se oxiden, con componentes de cobre bueno. Yo hago todo punto por punto soldado, lo único que tomo a veces las terminales con terminal, con una horquilla, con puente Zenú, pero los sueldo. Todo lo más directo que puedo hacerlo sin pista. Yo odio la pista en Pertinax, que son finas, actúan como una antena de radio, cuando pasan más corrientes se queman. Eso en audio profesional, en audio pro, esas tarjetas chinas que hay hoy en día, a mí me vuelven loco, me piden a cada rato porque las queman, porque manejan frecuencias altas, corrientes altas y bueno, se queman de la nada. Sí, las llevan al límite. Sí, las llevan al límite, sobre todo. Hablando de límites, me sale también esta pregunta. Tú, por ejemplo, ¿qué voltaje usas de manera general para tus componentes capacitivos en equipo de audio para casa? Bueno, depende. Yo siempre en los woofer trato de usar voltajes de 63 hasta 200, 300 volts, donde más corriente consume el woofer, ¿no? Donde más corriente, del 100% de la corriente o tensión o voltaje, como le llames, que va al woofer, sabemos que un 70% va derivado al woofer, un 20% a los rangos medios y el 10% va al agudo, ¿no? Por eso trato de poner los puntos clave mayor voltaje. En los medios también, siempre de 63 volts para arriba, 25, 26 volts, está muy limitado. Si bien por un hogar, ya con 30 vatios, 20 es suficiente. Pero bueno, y los jóvenes les gusta escuchar música al palo como nosotros, 50 vatios, sin que son infernales para un hogar. Ya no hay una línea hogar, por más comercial que digan, sí, 100, 150 vatios, es mentira. Un woofer para que tenga 50 vatios reales tiene que ser un imán de diámetro por lo menos de 10 pulgadas, un imán de diámetro de 15, 20 milímetros, con un espesor así de 5, 6 centímetros, no. Una ganancia terrible tiene que tener. Tiene que ser un woofer de 6, 7 kilos por lo menos, 5 kilos, para que aguante esa potencia real. Esa potencia. Es una mentira que existe, que a lo sumo son vatios reales 30 vatios, 40 con toda la furia. Ya empiezan a saturar. Por eso, como vos explicás bien, los amplificadores siempre el volumen se los deja hasta un rango máximo y ya después de ahí ya se atenúa porque empieza a distorsionar. Y entonces, distorsión. Ok. En cuanto a las bobinas, tú fabricas las bobinas, ¿qué calibres usas? Y las bobinas, claro, las bobinas se pueden, el woofer de 0,8 milímetros, 90, 1 milímetro, 1,2 lo máximo que uso. Si me piden en Audio Pro, trato de usar ya de 1,2. Depende si se le pone para abatar al costo, porque las bobinas para woofer o subwoofer son muy grandes, ¿no? Para lograr una bobina ya a partir de los 2 microhenrios es mucho volumen de alambre y se hacen costosas. Entonces por eso se pone el ferrito, las láminas de silicio. De ferrito. Ajá. Para tener más ganancia. Pero después lo que es rango medio y agudo ya se hace alambres más finos, ¿no? 0,25, 0,30. No hay mucha corriente ahí de consumo. Pero el woofer sí hay que tratar de respetarlo. Yo por eso mis diseños protejo siempre lo que es rango medio y agudo, trato de poner algún fusible, a veces algún PTC lo dejo. Si está original y lo quiere el dueño, se lo dejo. A mí mucho no me gusta el PTC. ¿De cuántos ohms se lo pones, por lo menos?
Sí, con los PTC no soy muy asiduo porque tienen un corte muy lento, no le dan tiempo a, a que la corriente máxima la corte, la deja pasar y bueno, ya es tarde, no lo protege, para mi gusto, ¿no? En Audio Pro puede ser porque consume mucha más corriente y bueno, abre más porque toma calor más rápidamente, pero yo soy fanático, no fanático, sino soy asiduo a poner fusibles. Fusibles lo más calculado posible, de 0,50 en los Twitter, 0,70. También usas lámparas, ¿no? También usas Lámparas lámparas. también, los drivers lámparas también para que amortiguan. La lámpara es muy Explícanos eso, amortiguadora. las lámparas que usas y qué tipo de lámpara usas. Y generalmente es incandescentes, ¿no? Las que generalmente se usan, las tipo Bipin, las que llamaba dicroica, de 25 a 50 vatios, ¿no? Depende del driver. Si un driver de 50, 60 watts, más o menos 100, se usan esos valores, ¿no? Dos en serie, Eso te igual sirve para para mí. proteger el buffer. Claro, Sin en embargo, los también te pibes. genera un timbre diferente. Y sí, no es lo mismo conducir dentro de un filamento de tungsteno, la calidad dentro del vacío, produce también una particularidad en el sonido, ¿no? Eso también se nota. Por eso yo amortiguo más a veces con los capacitores en aceite, porque el capacitor de aceite lo uso como lámpara porque amortigua más, el componente interno hace de barreras, hacer un componente internamente muy pesado, el diluyente, el dieléctrico, hace de un filtrado especial y refrigera más que nada. Entonces, me amortigua mucho en decibeles, lo aclara, lo suaviza. Cuando yo hago un trabajo para audio high-end hogar, sabemos que fueron calculados para espacios o eventos al aire libre, ¿no? Por eso tienen que trabajar en esos decibeles. Pero cuando uno quiere hacer una configuración high-end con esos componentes para que sea una escucha lo más a tierra que digo yo, bajarlos a 90 decibeles, 98 decibeles, por eso tienen 106 decibeles, 116, hasta 120 decibeles, es una guasada. Entonces hay que tratar de domarlos con resistencia y capacitores. Ahí las lámparas ya no irían. Aparte ya en esas configuraciones ya se usan los crossovers digitales, ya un crossover físico pasivo ya es inviable y costoso y no ya se ha superado eso. Los crossover hoy día es para la parte high-end hogar, audiófila, sin necesidad de incurrir en componentes electrónicos costosos, ¿no? Hay algunos que tienen componentes electrónicos paramétricos, ¿no? Crossovers paramétricos, como quien dice. El audiófilo en sí no quiere en su cadena un ecualizador, quiere que sea todo lo más directo posible, pero para mí el ecualizador es fundamental para si el crossover no está actuando como tiene que actuar, uno puede corregir esa falencia, ¿no? Y también lo que pasa en la sala. Si uno mide y ve que hay respuestas, cancelaciones o incremento, con el crossover uno los corrige, sin necesidad que por ahí no pueda acceder a paneles acústicos o hacer grandes modificaciones. Bueno, el crossover es una gran ayuda, el ecualizador, digo. ¿Me explico? Que también hay que considerar que si tienes un ecualizador y estás ahí, por ejemplo, reforzando algunas frecuencias altas, unos Claro. agudos, tú lo percibes Sí, porque el Twitter empieza claro. empieza a trabajar con mayor intensidad. Sí, Pero también sí. a veces omitimos que internamente tu crossover está también manejando esa energía. Claro, sí, También está teniendo ahí. claro, eso es fundamental, por eso yo atenúo, trato de poner, como te expliqué, los decibeles, tratar de atenuar, por eso uso la resistencia, suelo usar mucho Mundor, que es muy buena, si el cliente lo puede pagar, que son no inductivas, no las resistivas comunes, las de cerámica, cumple su función, pero bueno, para mí el pasaje es más limpio, una resistencia ya no inductiva, no tiene otros componentes, lo he comprobado, no las he medido, si se puede, bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero si no, bueno, las atenuaciones son fundamentales. Por eso si uno tiene la capacidad de usar un programa, como yo estoy aprendiendo, me has enseñado vos a aprender, me estoy perfeccionando en ese sentido. Puedo ver las deficiencias y tratar de corregirlas. Pero después hay que hacer un trabajo de adecuación de sala, como vos bien los explicás, con tus paneles, con todas las explicaciones que vos siempre haces, con toda la acústica del recinto, es fundamental. Yo siempre lo aclaro al cliente. Vienen acá, yo le hago escuchar un baffle, un trabajo mío, suena espectacular. Después lo lleva a la casa y por ahí no es igual la respuesta.
pero le aclaro ciertos detalles, ¿no? Ujú. Sí, que tiene que tomar en cuenta que cambiando la bocina del lugar, si moviéndola un metro cambia, ahora imagínate moviéndola de una casa a otra, ¿no? Y sí, y más con las tecnologías que hay digital ahora, vos las pruebas que haces de rangos dinámicos de amplificadores digitales, con las clases AB o pura, es una controversia constante eso, y la dinámica, o sea, el damping con los amplificadores clase D y normales en clase AB se comporta muy distinto. O se ablanda, o se naturaliza, o se incrementa, se ponen muy duros. O sea, por ahí sí escuchás otros detalles que antes no los escuchabas, pero pierden detalle en el bajo, los bajos se ponen más secos, más duros, las voces lo mismo. O sea, esto es una constante de variables impresionantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Eso que acabo de decir es muy importante. Es una cantidad inmensa de variables que influyen en tu sistema, inmensa. Y si mueves uno, te puede generar otras variables o te puede modificar otras, ¿no? Sí. Pero ya oído así sin tanta técnica, a veces uno se da cuenta si se está escuchando bien o no. O sea, si uno tiene un oído un poquito adiestrado, se puede dar cuenta sin ser tan detallista, pero esos detalles se pueden corregir. Ya por el diseño del crossover, como lo explicás bien ahí en tu podcast, es fundamental. O sea, se puede hacer maravillas en conclusión, con componentes accesibles, se puede hacer grandes cosas, teniendo todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Todos estos parámetros. Muy bien, Gustavo, una última pregunta. Sí. ¿Cuántas bocinas has arreglado? Yo estoy desde el 2012 que empecé con esto. La verdad que tengo un grupo de compañeros, amigos de trabajo, que yo ya derivo un poco las cosas, ¿no? Yo me especifico más en los crossover y bueno, en la mecánica interna de los woofers, y ahí derivo, ¿no? ¿Una idea? Y no sé, no te puedo explicar, miles, la verdad que miles. Sí, ¿Cuál ha sido no tengo tu una favorita? cuenta. ¿En qué marca o no sé, un trabajo? El trabajo que más te ha gustado. ¿Cómo quedó? Y me ha gustado el último crossover que hice para un amigo que publiqué hace poco, algo muy elaborado, muy costoso, con componentes Mundo, Sonys, una caja de 3 vías para un set todo de JBL, que me costó bastante, porque la verdad que había que domar esos componentes, y bueno, los probamos el otro día en la casa de mi amigo, y la verdad que muy a gusto. Si bien él no tiene una sala muy acustizada, muy preparada para ese set, que es muy voluminoso, mucho caudal, quedó conforme, la verdad que quedó muy bien. Es uno de los trabajos preferidos míos. Después el crossover que le hice a un muchacho de Perú, que me lo encargó, del AR que te dije, el Model 12, que yo quedé maravillado, el trabajo al 3, ¿no? A mí dice Gustavo. Sí, el 3 y el 12 hice. La verdad que ahí quedé muy conforme. Pero la experiencia, ¿no?, que uno tiene, por eso usa determinados capacitores, características, que son los haces que uno tiene en la manga, que bueno, muchos no los quiero decir porque uno trabaja de esto y como cada vez decimos nosotros, avivamos giles, ¿no? Y después te juega en contra. Así es. Pero hay ciertos secretitos que me los guardo para mi trabajo. Muy bien. Que se lo digo en confianza al cliente. Pero bueno, así es. Hay de todo. Bien, si hay personas que es la primera vez que te están viendo, ¿cómo te localizan? ¿En dónde estás en Argentina? Danos un teléfono para que te contacten y platiquen contigo. Bueno, ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, yo tengo mi canal, que me buscan por mi apellido, Sabeto Gustavo, ya aparece directamente en mi canal. Tengo un correo que es sabetog64@gmail.com, todo en minúscula. Mi teléfono es 54 11 60 29 8962, para acá, para la Argentina. Y yo vivo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lanús, pero mi taller lo tengo en la ciudad de Avellaneda, muy cerca de la capital acá federal. Esos son mis datos, o sea, también lo pueden buscar por Gustavo Tomasín, que es más conocido que yo, el gurú, que soy muy amigo de él, somos socios prácticamente. Ahí está gritando, ahí fue a buscar a un amigo. Vení a saludar a Fernando, que ya terminamos. Está en su estado natural, se dice. Sí, en su estado salvaje, yo le digo. En su estado salvaje está. Me fui y volví, mirá. ¿Dónde andaba el gurú? Me fui a buscar un amigo en común que tenemos, que es DJ,
Y nos gusta mucho la música disco, ¿viste? Bueno, nos gusta toda la música que se llama, en México tienen un nombre. Usted en México le da mucha bola a esa música. Es ¿cómo es que se llama? Hard Music, no. Se llama, tiene un nombre. House music. No, no tampoco. Reggaetón. No, tampoco. Corridos tumbados. No. Es música disco, funk, pero ustedes la llaman, tienen otro nombre. Hay un boliche famoso en México que fue muy famoso, que ahora no me sale el nombre, pero está entre los mejores que hubo, competía con los Estados Unidos, muy bueno. La música que me gusta a mí es la hacía Patrick Cole, George Moroder, ¿viste? Es una música muy especial, ¿viste? Que a mí me encanta, ¿viste? Soy fanático. Oye, ¿y si vas a venir a México o cómo ves? Sí, mira, el otro día me escribió un muchacho que quería que vaya. Yo, ¿viste? Ahora creo que en marzo me voy a Brasil, pero después próximamente es muy probable que vaya, ¿viste? Y también tengo, ¿viste? La parte de un club de pádel acá en Argentina. Mira, el otro día vino un muchacho mexicano a jugar acá a Argentina y se quedó varios días, que allá en México también está habiendo mucho pádel, en Acapulco. Bueno, y te digo, me estoy dedicando a eso, ¿viste? Porque soy socio de un club, tengo un club con unos socios y me dedico mucho al deporte y bueno, te conté que tuve una lesión y debido a eso, ¿viste? Estuve bastante jodido de salud por el golpe y bueno, ahora recuperándome, ¿viste? Y con el audio seguimos, ¿viste? Lo que pasa que también a veces me tomo un impas, ¿viste? Porque es demasiado estrés, ¿viste? También hay mucha gente. Sí, así es. ¿Sabes lo que me cansa a mí? Que del rubro es que hay gente que se mete, ¿viste? Lo que son las redes. Son más de desinformación que de información. Entonces me satura, te digo la verdad. Porque, por ejemplo, un ingeniero como vos, que para mí sos de excelencia, aparecen tipos fantasmas que se ponen el tilde de ingeniero y no lo son. Muchos mentirosos, ¿viste? E increíblemente los que más trabajan son los mentirosos, ¿viste lo que es? Es algo increíble, pero bueno, la gente se deja llevar por la mentira, hay mucha gente... Sí, a la larga se dan cuenta. Hay mucha gente ignorante, y bueno, pero la gente que realmente sirve, la tenemos que pelear más, ¿viste? Porque vos viste lo que es, no te voy a decir a vos, ¿viste? Vos lo sabés, ¿me entendés? Y vos sos un tipo que para mí sos un fenómeno, que sabés una barbaridad. Cómo explicás los videos, los entiende cualquiera. Sí, es una didáctica. Das cátedra. La verdad que yo estoy admirado de Fernando. Sí, Gustavo, muchísimo. Fernando, sí, eso es lo que siempre busco, que sea como para un jovencito, para que el jovencito me entienda. Siempre claro, pero vos enseñás como un catedrático, como realmente se debe. Y entonces después uno ve otro canal y aparece un chanta diciendo pavadas. ¿Me entendés? Es lo que voy. Y bueno, y entonces te ponen en la misma balanza cuando no es así. ¿Me entendés? Porque vos sos un ingeniero especializado de la hostia. Y hay otros que no saben nada. Y bueno, eso es lo que tienen las redes, que confunden, ¿viste? Confunden. Por eso hay que seguir en la pelea, siempre hay que seguir aquí en este tema, llevando información a la gente para que la gente, a un nivel en que todos lo puedan comprender, no necesitan ser ingenieros y que lo comprendan de una manera correcta y bueno, pues sigamos avanzando con este conocimiento para que podamos estar más contentos disfrutando nuestro equipo. Claro. Aparte una cosa, Fer, vos fíjate cuánta gente hay realmente que enseñe, por ejemplo con el tema del audio, y no le interesa monetizar. Porque nosotros lo que hacemos, ¿viste? Vos sos un ingeniero para mí brillante, que fabricás cosas espectaculares, y bueno, y no tenés capaz... para mí vos tendrías que tener... por ejemplo, yo veo a Fernando, a Mesa, tiene como 40 millones de suscriptores, 40.000 suscriptores, 50.000. Y yo qué sé, y Fer, ¿viste? Yo lo quiero mucho, todo, pero yo creo que vos, con la capacitación que tenés que tener 80.000 suscriptores. ¿Me entendés lo que te digo? Lo que pasa es que no les gusta que señalen los errores que se cometen. No. Exacto. Eso no les gusta. Y yo me dejo que la gente se deja guiar también más por la gente que tiene un aspecto más comercial. Por ejemplo, Fer es muy comercial, ¿viste? Al margen que lo quiero mucho, yo siempre si le tengo que decir algo, se lo digo. Y es muy atolondrado, ¿viste, Fernando? Muy acelerado, muy... Pero bueno, ese es el aspecto comercial que se maneja hoy día. Acá en Argentina también pasa, ¿viste? Hay un par de tipos que le decimos fantasmas, ¿viste? Que se dedicaron a fabricar cosas que son una porquería
y hacen cualquier cosa y enganchan a la gente de Plata, y la gente de Plata que no sabe queda anonadada y dice, ay, mirá, y el tipo no sabe nada. Y después viene con un especialista, como por ejemplo me vienen a mí y me dicen, ay, este tipo me estafó, y bueno, pero fue culpa tuya, ¿viste? Escuché a la gente que sabe, no a cualquiera, pero bueno, Fer, en México pasa lo mismo, lo sé. Así es, así pasa. Pero bueno, lamentablemente es con lo que uno... Vos viste lo que son las redes, ¿viste? Ahorita escuché a Sabeto también comentar sobre el malinchismo que hay allá en Argentina. Y terrible. el malinchismo que también hay aquí en México, ¿sí? O sea, sí. Prefieren algo extranjero que apoyar a su misma sangre, por decirlo de alguna manera. Sí, también. Pasa. Que traemos, ¿no? Sí, y aparte degrada mucho la industria nacional. De Argentina, de México, de otros países. Nos comentaba de esta empresa de los capacitores que eran de bajo costo y de alto desempeño. De alta calidad. De alta calidad. Y pues la gente prefería algo de fuera, ¿no? Y algo pasa aquí también. Ya, es raro a veces. A veces cuando pones valores bajos, la gente desconfía. Y cuando pones altos, confía, no sé. La gente es muy veleta, muy rara, ¿viste? Se usa mucho la psicología mental, porque al ser más caro o más costoso tiene que ser bueno. También hay gente también que es muy buena vendedora, ¿viste? Y hace muy buena propaganda, hay que reconocerlo. Pero hay que separar muy claramente la gente que sabe de la que no sabe. Es muy simple para mí. O sea, yo cuando quiero aprender algo, Fernando, yo veo como vos explicás las cosas, que Gustavo es fanático tuyo, de antes que lo tengan en el WhatsApp y que iniciamos un grupo, y te digo, yo ya lo admiraba también al Bumper, a vos, Gustavo, más que está con el tema de ingeniería, te seguía a vos, ¿viste? Y yo empecé a ver videos tuyos y realmente como explicás es impresionante, me apasionó, pero bueno, hay gente de la que quiere aprender y hay gente que no, que compra con los ojos cerrados, y bueno, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Viste? Es así. Sí, tenemos que luchar contra eso, Fernando. Así es, tenemos que luchar contra eso. Hoy es mucho de comprar unas bocinas por catálogo, ¿no? Sin escucharlas. Sí. Nada más exactamente por la marca, esta marca ha de ser buena, y ya, y ahí quedó, ¿no? Entonces, yo te voy a contar mi experiencia. Por ejemplo, porque ustedes también tienen mucho Macintosh ahí. El Macintosh de antes, en las primeras épocas, era buenísimo. Y se quedaron en la marca, Fer. Ahora es un desastre. Yo tuve Macintosh moderno, tuve Krell, marcas caras, Mark Levinson, y volví al vintage, yo en mi caso, porque me gusta más el sonido vintage, ¿viste? Los upgrades, pero las marcas perdieron terriblemente la calidad, no es el prestigio de antes, ¿me entendés? Entonces la gente compra una marca y se cree que está comprando lo que era antes, ¿me entendés, Fer? Ese es el problema, el gran problema que hay. Y bueno, el otro día vino un tipo, enchufó un Macintosh, un amigo nuestro, una zapatilla directa, la zapatilla se le movió un poco el cable, le quemó todo el equipo. Se le quemó todo el equipo entero. ¿Cómo le explicás al tipo que lo quemó? Y no le reconocieron la garantía. Y bueno, están vendiendo productos descartables, vos lo sabés. Sí, vos lo sabés. Entonces un tipo que hace algo serio, como vos, o como Gustavo, que puede hacer tranquilamente cosas acá en Argentina, no se le da el valor que le tienen que dar. Los crossovers que hace Gustavo son espectaculares. Y aprendió, porque todo cuesta, no es fácil. Y bueno, pero está lleno de hay más mentirosos que... Hay un 20% de gente que trabaja en serio y que quiere aprender, que es didáctica y que quiere enseñar, y hay gente que no, que va al bulto, que compra por comprar, que gasta por comprar. La gente no quiere pensar, Fernando, no quiere querer todo servido, masticado, comido y tragado ya prácticamente. No hacen uso... No razona la gente, lamentablemente. Ese es el gran problema. Por eso a veces cuando hay gente como vos que explica mucho, que es muy didáctico, por ahí se cansan entre comillas porque ellos quieren algo que sea directo, que sea... Sí, están acostumbrados a que todo sea mucho más rápido, ¿no? Son de estos cursos de inglés en un mes, ¿no? Ya quiero un curso de inglés en un mes, ¿no? Entonces, así es. Entonces, pues tenemos que seguir luchando y vamos a seguir. Y no queda otra, hay que hacer esto. Cada uno de su punto hacer la escuela y bueno, y tratar de
de maximizarse del lugar de cada uno, ¿no? Hay la gente que sabe eso. A tomar nuestra Bueno. parte y hacernos responsables de llevar Seguro. a las personas ese conocimiento. Pues muchas gracias Bueno. gracias por todo. Les mando un Bueno. fuerte abrazo. Gracias igualmente ahí para todos. Bayer, bumper a Argentina por allá les va a caer. Bueno, olvídate. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Me dijo que por marzo o abril iba a estar por allá. Bueno, listo. Bueno, qué Lo vamos a recibir. Entonces, va a andar por allá Lo esperamos con los y brazos va a abiertos. ser un gustazo si logramos que aparezca ahí con ustedes en esa sala, ¿no? Bueno. Yo me muero. Escuchá, queremos ir a México también. Allá nos van a recibir bien. Si acaso son bienvenidos también. Nos vamos poniendo de acuerdo. Bueno, Fer, ¿sabes lo que te queremos? Bueno, Un abrazo. Gracias. Hasta luego, amigos. Un abrazo. Que les vaya bien. Gracias. Nos vemos, querido. Chao. Bye. Saludos a todos.